Así es. ¿No? Pero a esa edad pues uno aprende que a veces uno tiene que estar contra la corriente, ¿no? Y uno tiene que saber defender sus ideas. Otra cosa que también tiene que haber alterado tu adolescencia, juventud, es el tema de los guardaespaldas, la seguridad, ir al colegio en un auto blindado. Sí. ¿Cuán raro era eso? Ay, era difícil porque dentro de todo mis papás han siempre tratado de que nosotros llevemos una vida normal, ¿no? Yo recuerdo cuando hubo un atentado en Palacio, cayeron instalazas un domingo por la noche, eran las 2 de la mañana y dijimos, bueno, mis hermanos y yo por lo menos no iremos al colegio, ¿no? Y mis papás dijeron, no, al contrario, tienen que ir al colegio para demostrar de que nuestra vida es normal y continúa. Y digamos, dentro de esa vida normal, la parte complicada era tener que viajar en un auto blindado. Cuando a veces íbamos digamos, a una visita campestre o algún paseo, a mí me mortificaba que todos mis amigos vayan en un bus y yo no pudiera estar con ellos, ¿no? Tenías que ir aparte en el carro blindado. Sí, sí, pero... Lo cual te puede poner en la categoría de nerd, pues, ¿no? Pero mis amigos, o sea, que me conocen, ¿no? Me decían, Kiko, pero tienes que aguantar, pues no te queda otra. Pero a mí sí, a veces me incomodaba, ¿no? El no poder tener esa vida normal que todo joven aspira. Ya luego con los años uno se da cuenta que en realidad era una necesidad por un tema de seguridad, ¿no? Tú has dicho en una entrevista que eras tan chancona que en alguna oportunidad sacaste 20 de promedio. Anual, sí. De promedio anual 20, ya eso es una Sí. cosa, digamos que en el nivel de la normalidad, ¿no? Y en matemática, lo saqué en tercero de media. 20 de promedio. Sí. Pero diera la impresión que te tenían encerrada estudiando o algo así. No, mira, lo que pasa es que mi mamá tenía una academia de matemática, ¿no? La Wisconsin. Y entonces, en San Borja. En San Borja, claro. Y en los veranos, digamos, los jóvenes se inscribían para poder prepararse para el vacacional, ¿no? Para que en marzo pudieran pasar lo que no habían aprendido durante el año. Pero mi mamá, en nuestro caso, nos ponía a estudiar lo que íbamos a aprender al año siguiente. Nos adelantaba un año durante esos meses de verano. Qué pesado, ¿no? En el verano, además. Sí, pero lo disfrutábamos. Yo tomaba clases de matemática, luego mi mamá había puesto clases de dibujo, de música. Eso que llaman vacaciones útiles. Sí. Hay unas imágenes tuyas tocando piano, por ejemplo. Tocaba piano, sí. También. Sí, hace años que no lo practico, pero sí, tocaba piano, he tocado un poquito de guitarra. Me hace pensar en algunos de mis compañeros de colegio que eran Nisei y que siempre tenían como un nivel de exigencia mayor y era como que muy difícil competir con ellos en los estudios, porque casi siempre competían por los primeros puestos. ¿Tú dirías que es una característica de la comunidad? ¿Hay algo de eso, de esa cosa competitiva? Yo creo que sí, digamos, a la comunidad Nikkei, la educación es un factor fundamental, pero en mi familia, mis hermanos no eran tan chancones. Ajá. Sí, ellos eran un poco más rebeldes. Ahora, tienes que haber sido mala en algún curso, no creo que haya sido la doña perfecta. ¿En qué te iba mal? Quizás en psicología, a veces, en educación física, por ejemplo, me iba bien en vóley, me iba bien en básquet, pero no me iba bien en atletismo, ¿no? Cuando el bimestre había que correr mucho, ya yo era un poco más lenteja, sí. Aunque después te has dedicado a hacer maratones y qué sé yo, ¿no? Como un reto personal, sí. En el año 2000 corrí la maratón de Nueva York, crucé la meta. Fue durísimo, doloroso, pero lo hice porque pude ayudar a 5 instituciones. Recaudamos fondos y ayudamos a 5 instituciones benéficas. Pero haces, digamos, te obligas a hacer cosas que no disfrutas hacer. Porque claramente correr no era tu deporte favorito. Pero lo hacía por esa posibilidad de poder ayudar a otras personas y eso fue mi motivación. Y claro, era un reto personal, ¿no? Conversé con los dirigentes de Perú Runners y me dijeron,
Lo importante es tener la disciplina y la convicción de cruzar la meta. No importa cuántas horas uno se demore, sino es mantener esa Esa continuidad. mística también, ¿no? Sí, y bueno, me demoré 7 horas, pero crucé. ¿Qué? ¿Y es mucho 7 horas? Es bastante. ¿Sí? ¿Cuál es la marca? No, normalmente un atleta no profesional lo puede hacer pues en 4 horas y media, ¿no? Pero en este caso a mí me sugirieron hacer la metodología de correr y caminar durante todo el Para trayecto llegar, claro. para llegar, sí. Y eso vale, ¿no? Sí, por supuesto. Lo La importante es cosa es que cruzar, llegues, así es. claro, como Sí, sea. sí, Ujú. sí. Has hablado de bullying y yo tenía aquí anotado algo que ya te pregunté en alguna de las entrevistas del año 2000, cuando pasaste a la oposición, de alguna manera. Yo recuerdo que en esa época los jóvenes que salían a protestar contra tu padre hacían eslogans que aludían a tu figura. Ah, sí, por supuesto. Y esto no es gracioso para nadie y especialmente para una mujer. Tiene que ser muy ofensivo. ¿Cuánto te afectaba eso? Ya después de haber recibido tantos ataques, a corta edad aprendí que en la política hay este tipo de ataques que no hay que tomarlos de manera personal, ¿no? Por ejemplo, esta campaña ha sido muy dura también y han habido una serie de adjetivos que yo tengo que lamentar, rechazar tajantemente, pero también entender que es parte del juego político. Y a mí eso de ninguna manera me puede afectar en el tema personal. Pero una cosa es que te hagan bullying en el salón o en el barrio y otra cosa es que haya miles de personas diciéndote cosas horribles al unísono, ¿no? A coro. Eso te tiene que afectar de alguna manera, no a la campaña, digamos, no evaluemos el costo político, sino emocionalmente, ¿cuánto te toca? Te puede tocar las primeras veces, pero ya después cuando empiezas a escuchar tantas veces, te das cuenta pues que primero que no es real, segundo que uno tiene una fortaleza interna y los insultos que puedan haber, como han habido también en estas marchas, no tienen que ver con la realidad ni cómo uno se siente como persona. Entonces, a corta edad aprendí a lidiar con ese tipo de ataques e insultos. Porque, digamos, es un poco difícil imaginar, de hecho, yo tengo experiencia en titulares de prensa chicha y los he sobrellevado. Pero que en una marcha hagan muñecos tuyos con cachos, ¿no? Con colmillos, chorreando sangre, cosas así horrendas. ¿Evitas verlo? ¿Lo evalúas? ¿Te preguntas cuánto te lo mereces? En estas marchas sí la he visto y me llamó la atención la virulencia y el odio que puede haber, pero también la desinformación que hay, ¿no? Pero entiendo que todo esto es parte de una campaña y sí me encantaría más adelante tener la oportunidad de conversar con estos jóvenes, que me conozcan, que sepan quién soy, que soy de carne y hueso, que tengo defectos, por supuesto, pero soy una persona normal, común y corriente, y que tiene como único objetivo servir a mi patria. Hablemos un poco de tus colaboradores y de la gente en la que tú confías en este momento. De hecho, para cualquier persona elegir en quién uno deposita su confianza siempre es difícil y mucho más si estás en una posición política. Quería preguntarte por las personas que, según me han contado, están más cerca de ti o son las personas en quienes tú confías más. ¿Qué vendría a ser para ti la señora Ana Vega? ¿Una mejor amiga, una madre sustituta, una nana, una productora general? No, una gran amiga, una excelente colaboradora. Ella es secretaria de organización de nuestro partido y la conozco 22 años. La conocí cuando ella era presidenta de las voluntarias del Hospital del Niño y junto con ella y un grupo de voluntarias creamos la Fundación Cardo Infantil. ¿Es cierto que ella es mamá de un compañero tuyo de colegio? No, ella es Adriana Cortés. Ah, sí. Que también es digamos, parte de tu núcleo de confianza. Exacto. Adriana también era voluntaria del Hospital del Niño y Adriana es secretaria de Economía del partido. A ambas las conozco hace 22 años y vienen acompañándome en este proyecto que empezó como un proyecto social
ayudamos a más de 1000 niños a operarse del corazón, hicimos campañas médicas de detección por todo el Perú, trajimos misiones del extranjero con médicos especialistas para poder capacitar a los cirujanos y a los médicos peruanos en el Hospital del Niño. Fue una labor muy linda y yo presidí esta fundación hasta el año 2006. Cuando me convertí en congresista de la República, decidí renunciar al cargo de presidenta y es una institución que sigue funcionando. La Fundación Cardio Infantil sigue ayudando a muchísimos niños. Y ahí, bueno, conocí a Ana y Adriana y luego me han ido acompañando en proyectos del sector privado, y cuando ya me convertí en candidata al Congreso les pedí que me ayuden. Y ellas, al igual que yo, empezamos, digamos, a hacer esta campaña política sin tener la menor idea de cómo se hace una campaña, ¿no? Y aprendimos juntas. Pero entiendo que tanto Ana como Adriana ven incluso detalles muy personales, ¿no? Que pueden, digamos, ayudarte a decidir qué te pones, estar contigo desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿es así? No es tan, digamos, tan cercana a mí durante el día, pero sí son muy grandes amigas, y es más, ellas me ayudaron, por ejemplo, en la organización de mi matrimonio. Yo estaba en Estados Unidos y ellas me ayudaron con toda la organización, y yo vine 2 semanas antes y pudimos hacer el matrimonio acá. Sí. Y si este domingo te salen bien las cosas, ¿qué cargo tendrá Ana? Ella va a seguir siendo secretaria de organización. Fuerza Popular. Pero en el gobierno tendría algo cercano a ti también, ¿no? Me imagino que ella manejará mi agenda, ¿no? Es una mujer que... ¿Eso viene a ser Secretaría de Palacio? No necesariamente, pero sí mi secretaria, o sea, es una persona que tiene mi confianza y puede manejar tranquilamente mi agenda personal. Pero creo que ella, en el trabajo que viene haciendo institucionalmente en el partido, hemos logrado convertirnos en el partido con mayor organización, con mayor presencia y con una renovación real. Y este trabajo institucional ha logrado que el día 10 de abril tengamos 73 representantes de Fuerza Popular en el Parlamento. Y en el caso de Adriana, ¿cuáles serían sus labores en un eventual gobierno de Keiko? Ella está como secretaria de Economía y es tesorera alterna del partido. Del partido. Así es. ¿Y en el gobierno? Yo creo que también tendría un cargo de confianza, pero no tendría ninguna de las dos un cargo político, ¿no? Ellas tienen un perfil bajo, no les gusta inmiscuirse en las decisiones políticas que yo tomo, pero sí pueden orientarme y apoyarme en el caso de Adriana, por ejemplo, en los temas logísticos. Pero si, digamos, tu centro de operaciones fuera Palacio de Gobierno, ellas tendrían que estar en Palacio también. Podrían ayudarme, sí. Aunque ellas me han dicho que no quieren, pero ya les he dicho que tienen que acompañarme. Aunque no quieran. Aunque no quieran, sí. Si ganaras, ¿vivirías en Palacio otra vez? Yo preferiría no. ¿Por qué? Porque si algo extrañaba cuando yo estaba en Palacio era estar más cerca de mis amigos, ¿no? Y estar en el centro de Lima, a veces uno se puede demorar, pues, sí, claro, muchos minutos en llegar al colegio, o si es que tiene, en el caso de mis hijas, ellas toman clases de baile, hacen clases de gimnasia. También les haces vacaciones útiles, como te decían Sí, a ti. por supuesto. Clases de todo, te está vengando. No, porque creo que a mí me sirvió mucho y sé que a ellas también a veces reniegan, pero les va a servir también. Ahora, vivir en Palacio es como vivir en un museo, ¿no? Es como que todo huele un poco a viejo, ¿no? Es un lugar frío, es un lugar hermoso, sí, por supuesto, claro, pero no es un lugar para niños, ¿no? Claramente. Sí. ¿Y lo volverías a remodelar? Se arregló Porque te dio una locura decoradora, no, ¿te acuerdas? Sí. Ya, lo que pasa, permíteme ponerlo en contexto, Beto. Okay. ¿Ya? En el año 95, después de los 3 atentados que tuvo Palacio, por medidas de seguridad, se le puso blindaje. ¿A las paredes? A las ventanas y al techo propiamente de la residencia. Entonces era un búnker ya. Sí. Y entonces sacar el blindaje, recuperar y digamos, ponerle un poco de elegancia y de alegría, me motivó a mí a hacer algunos arreglos. Que entiendo hasta ahora, ciertas cosas se ¿Siguen mantienen. ahí todavía? Sí. Ah, mira. Sí. O sea que tan desorientada no estabas.
digamos, no ha sido una decisión mía, ¿no? Ujú. Ayudaron varias personas. Y es más, pudimos también restaurar varios cuadros y muebles que estaban Ujú. bastante dañados después de 3 atentados terroristas. Claro. Recordando esa época, me ha venido a la mente la imagen de esta foto ahora famosa que te tomó Bernardo Baja en Mm, Palacio con tus perritos y con un cigarro. sí, ¿Estabas jugando a modelo? Porque entiendo que llevaste unos cursos de modelaje. sí. No, me tomó una foto natural, estaba creo que sentada en un sofá o en el suelo. Y sí, yo fumaba. Y a las pocas semanas de haberme casado con Mark, le dije, si tuvieras que cambiar algo en mí, ¿qué cambiarías? Y yo pensé que me iba a decir, eres perfecta, ¿no? Es lo que todos Sí. quisiéramos, ¿no? Y me dijo, bueno, si dejaras de fumar serías la mujer perfecta. Pero me dijo, yo sé que no lo vas a hacer. Me dolió ¿Fumabas tanto. mucho? Fumaba una cajetilla diaria. Es un montón. Sí. Y entonces le dije, no te preocupes, le dije, Mark, la próxima semana lo dejo. Y así fue. A la semana siguiente dejé de fumar. Que no es tan fácil, ¿no? Fue difícil, es un reto complicado, ¿Y pero qué él le me apoyó. cambiaste tú? Porque digamos que tú tenías derecho a hacer un cambio también. Empecé a hacer más deporte. No, ¿qué le cambiaste a Marc? Ah, no, no. Él es casi perfecto. ¿Qué le falta? A veces tener paciencia, tiene sangre 100% italiana, ¿no? Ujú. Entonces es apasionado, es explosivo. Tu familia es una curiosa mezcla, ¿no? De Mm, sangre italiana, norteamericana, sí, japonesa y peruana. peruana, así es. Ujú. Sí, Es un cóctel. sí, pero mis hijas tienen amor por el Perú, han nacido acá y trato de llevarlas cuando puedo, por supuesto, a diferentes provincias para que ellas conozcan la realidad, no solamente las bellezas que tenemos, sino también que vean los niveles de pobreza que hay en nuestro país. Me han chismeado que en casa tú hablas con Marc en inglés. De vez en cuando nos peleamos, prefiero dirigirme directamente en inglés. Ah, pelean en inglés. Sí, pero cuando hablamos Normalmente en castellano. en castellano, sí. ¿Y tus hijas hablan inglés también? Kiara lo habla ya bastante fluido, Kaori no. Ujú. Y por Kaori es que nosotros hablamos en español. ¿Y cómo está tu japonés? No, malo. ¿Malo? Sí, solamente sé algunas palabras, no lo hablo. Entiendo que a tu mamá, tus hijas le dicen ocha Obachan, o bacha. sí. Ya, me faltaba una sílaba. ¿Qué significa abuelita, obviamente? Abuelita, sí. ¿Qué otra palabra japonesa usas cotidianamente? Casi no las uso. Pero tu mamá sí habla, ¿no? No, mi mamá no, tampoco. ¿Tu papá sí? Mi papá sí. Sí. Ujú. Pero no les inculcaron eso, ¿no? ¿O se lo fueron olvidando? Yo recuerdo cuando tenía 6 años, hubo una monjita japonesa que iba a enseñarnos clases, pero fue 8 meses, ¿no? Entonces, en 8 meses, a los 6 años, Ujú. se aprende muy poco. Entonces, no, yo por esa razón no lo hablo. Y a diferencia de algunas personas en la colonia que tienen a sus hijos en colegio japonés, ¿no? Como en La Unión, en nuestro caso, mi padre decidió ponernos en el Recoleta, que se aprende francés. ¿Y fue ahí tu profesor Hubert Lanciers? Sí, por supuesto, el padre Lancier. ¿Qué recuerdo tienes de él? Recuerdo su labor que hacía en las cárceles. Él me enseñaba filosofía, un hombre que además nos contaba sus historias de Vietnam, un gran amigo, un gran guía. Lo extrañamos mucho. Tipo brillante, además, ¿no? Que para ser Inteligentísimo. cura era bastante duro a veces. Y directo, ¿no? Mm. Por ejemplo, él dirigió la comisión que evaluaba Los indultos. los indultos, Sí, claro. ¿no? Entonces, yo a veces lo he visto, conversaba con mi padre y era directo, ¿no? Un hombre que habla siempre al grano. Y digamos que honrando la memoria de Lanciers, así como has prometido dureza y cárceles a 5.000 metros, 4.000. o 4.000, no sé cuántos, ¿también harías alguna promesa a la gente que está privada de su libertad, a los jóvenes que pierden 5, 8 años presos? Sí, nosotros tenemos 2 tipos de propuesta para la política penitenciaria. Las cárceles arriba de 4.000 metros,
para los delincuentes más peligrosos, pero para los jóvenes, sobre todo para los que cometen un delito por primera vez, hemos propuesto penales factorías. Serán unos centros de reclusión con talleres productivos, porque yo sí creo que un joven tiene el derecho a aprender un oficio y tiene el derecho a una rehabilitación y una reinserción en nuestra sociedad. Y si los enviamos a una cárcel común, corren el riesgo de convertirse en delincuentes más peligrosos. Por eso... No, y no solo eso, tienes garantizado un futuro como drogadicto, porque lo único que hacen todo el día es fumar. Entonces, por eso hemos dicho penales factorías para los jóvenes que cometen delitos por primera vez. Montados por el Estado. Por el Estado, por supuesto. Porque tú sabes que hay fábricas. Renzo Costa tiene un taller en el penal de Ancón 2 y los presos trabajan ahí. ¿Sí? ¿Por qué el Estado no puede hacer eso? Ponerlos a trabajar, pagarles un sueldo mínimo y hacer, digamos, combatir el peor enemigo que tiene un recluso, que es el ocio. La pensadora, sí, como llaman ellos. Toda persona que está detenida está obligada a estudiar o trabajar, ¿no? Pero lamentablemente no necesariamente en los penales puedes encontrar esas oportunidades. Es cierto. Y eso hay que generarlo. Yo recuerdo cuando fui primera dama, fui al penal Santa Mónica justamente a llevar este tipo de talleres, y esto hay que replicarlo a nivel nacional, pero sobre todo para los jóvenes. Y por eso la propuesta para estos jóvenes que cometen un delito por primera vez es una propuesta específica, penales factorías. Para hacer eso hay que comenzar por combatir también la corrupción en las cárceles. Bien, Keiko, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos, amigos, no se vayan. Cuéntanos un poco tu vida norteamericana, Keiko, que es un capítulo sobre el que no hemos abundado mucho. Tú has vivido en 2 o hasta en 3 oportunidades en Estados Unidos, ¿verdad? En 2. En 2. Sí. En Boston y en Nueva York. Sí. La última vez que fuiste a estudiar esta maestría en Columbia, ¿solamente estudiabas o también tenías actividades empresariales allá? También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de fondos de pensiones en Nueva York, pero mi principal actividad fue estudiar mi maestría en la Universidad de Columbia. Fui ya en esa época casada, así que fue un momento muy lindo. No teníamos hijos y pudimos disfrutar mucho de esos primeros años de matrimonio. Bueno, Mark trabajaba como consultor, así que viajaba bastante, pero pudimos consolidar esos primeros años de matrimonio. Ustedes se conocieron allá, ¿verdad? Sí. ¿En la universidad? Nos conocimos en las escaleras de la Universidad. ¿De Columbia? De Columbia. Yo fui a pedir documentos, como fui a varias universidades, y saliendo del edificio, él pasaba como unos 7 metros de distancia. Yo estaba con mi hermana y le dije a mi hermana, qué simpático, qué churro. Pero Mark habrá sentido que yo hablaba de él y entonces se detuvo y me sonrió. Entonces yo le sonreí de vuelta, sin que nadie nos presente. Y se me acercó y me dijo, ¿qué haces acá? Entonces le mostré los papeles y digo, bueno, en realidad voy a postular, ¿no? Me gustaría hacer una maestría. Ah, me dijo, yo soy estudiante de primer año. Si quieres te puedo ayudar. Bueno, le digo, recién voy a empezar a llenar los papeles. Y empezamos a caminar hacia ya la calle. Hacia Broadway. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, bueno, me estoy yendo a un café con los amigos de mi hermana. ¿A cuál? A tal. Ay, me dice, qué casualidad, yo también estoy yendo para ella. Mentira, ¿no? Y entonces dijo, ya, me tomo el taxi con ustedes. Y mi hermana lo miró y le dijo, si quieres ir, tómate tu taxi. Nosotros no te conocemos. Y le cerró la puerta. Chateadora. Sí, lo que pasa, digamos, hemos tenido seguridad muchos años y tenemos ciertos protocolos, claro, ¿no? Claro. De cuidado cuando conocemos a alguien por primera vez. Protocolo número 1, no se sube un extraño a tu taxi. Sí, y bueno, Mark de todas maneras fue al sitio, me encontró y después de conversar varias horas, me pidió el teléfono y yo le di el celular de mi hermana. Y mi hermana me dice, le has dado el celular a un desconocido. Entonces la miré y le dije, ¿sabes qué? Si seguimos con estos protocolos, nunca nos vamos a casar. O sea, por lo menos déjame intentar conocerlo. Y así fue. Y entonces, digamos que
la amistad y el romance surgió Sí. en el campus, en Colombia. Sí, bueno, él me llamó al día siguiente, que tampoco es algo normal en un americano, ¿no? Los americanos esperan 3 días. Ah, sí. Sí, pero él me llamó inmediatamente y me fue a buscar. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Como yo sentía que él me iba a llamar, me puse a cocinar y cociné puré con asado. Dijo, bueno, estamos acá cocinando, ¿por qué no te vienes? Estoy haciendo un plato peruano. Entonces apareció. Esto de cocinar es una especie de manera de conjurar los nervios o No, es me una encanta, terapia. yo disfruto mucho. Pero Cuando- cocinaste, digamos, premeditadamente pensando que él iba a llamar sí. e invitarlo. Sí, Ah, ok. claro. Ok. Por eso lo hice además rico, con mucho cuidado. Ujú. Pero me gusta cocinar desde chiquita. Cuando era niña, veía mucho a mi abuela. Entonces me paraba al lado de ella para Tu ver, abuela Mutsue. sí, la mamá de mi papá. Y veía su sazón, sus cortes. O sea, yo a los 8 años, yo sabía trozar una gallina, ¿no? Un pollo, sabía cómo hacerlo Y perfectamente. tu abuela, supongo que habrá preparado maki, sushi y todo lo demás. De todo. Mi ¿Sabes abuela... hacer eso también? No. Porque es muy difícil, ¿no? Sí, es bien complicado. Hay que tener una mano... Pero mi abuela cocinaba mucho comida, las dos, comida peruana, comida japonesa, comida fusión, se inventaba. Y mi mamá también tenía esa habilidad, ¿no? Por ejemplo, los domingos decía, ya, vamos a cocinar con lo que sobra en la refrigeradora para no botar las cosas, ¿no? Y entonces ella tenía esa habilidad de, ya, sobre esto, y hago un plato. Y le salía buenazo. Regresemos a la cena Sí. con Marc. Ya. Le encantó mi comida y se apareció ese día con flores. ¿El primer día? Sí, sí, él muy directo. Bastante rápido todo, ¿no? Sí. Mi hermana estaba desconcertada, molesta. Celosa, ¿no? Sí, bueno, yo también he sido así con ella. Y en todo momento estaba ella a la defensiva, hasta que terminamos de comer y Marc agarró y recogió los platos con nosotros y dijo, me toca a mí lavar. Ustedes han cocinado, yo lavo. En ese momento, Sachi bajó la guardia y me dijo, me gusta. Sí. Y tú En dijiste- ese momento Marc se ganó el corazón Tú de mi dijiste, hermana. me caso. En ese momento... Pero es importante, ¿no? Sí, es un detalle es que- importante. Sí, yo creo que cuando uno conoce a la persona, sí, uno se da cuenta al poco tiempo. ¿Cuánto tiempo después de esa primera cena se casaron? Él me pidió la mano, me parece que 1 año después. Y Ujú. fue 6 meses después en que ya nos casamos. Y recuerdo que tuviste un regalo especial del presidente Toledo Ah, para sí. tu matrimonio, ¿no? El día de la despedida de soltera, 1 semana antes de mi matrimonio, pidieron 5 años de cárcel para mí. Por una de las investigaciones, de las tantas investigaciones que enfrenté. Entonces fue un momento complicado. Fue una reapertura de una investigación que ya estaba... Sí, que vista. estaba corriendo y de repente el día de mi despedida de soltera piden estos 5 años de cárcel. Y yo ahí recuerdo que muchos políticos, líderes de opinión y periodistas antifujimoristas, todos se pronunciaron en mi defensa y eso lo agradezco. Claro, porque era evidentemente una revancha, ¿no? Sí, ahora no tenían por qué hacerlo tampoco, ¿no? Pero en un gesto de desprendimiento, de solidaridad, recibí muchas llamadas de solidaridad que me fortalecieron. Digo que era una revancha porque además, si no recuerdo mal, era el caso de las donaciones por el fenómeno del niño, Por el fenómeno de que ya niños. se habían investigado Sí. y ya se había juzgado. Entonces, la Corte Suprema, coincidentemente, ¿no?, con ocasión de tu boda, decidió reabrir el caso. Sí, Y eso es algo que, hay que recordar, tenía el estilo montesinista. Porque el doc se acordaba de tus fechas, de tus cumpleaños, de los aniversarios de bodas, ¿no? Del santo de tu mamá. lamentablemente ese tipo de prácticas de la utilización política del Poder Judicial tenemos que rechazarlo, venga de donde venga. Pero esto de las fechas, ¿estás de acuerdo conmigo en que era una especie de práctica siniestra, ¿no? Así es. Que Fue terrible. te hacían celebrar a esa manera, Sí. de esa manera. Y en mi caso, bueno, ya había enfrentado tantas investigaciones, pero al pobre Marc
De repente llegó con sus flores para saludarme y habían pues, y me acuerdo que 15, 20 periodistas, ¿no? Y entonces él ni siquiera hablaba español porque ahora por lo menos se defiende. Y claro, y entonces, bueno, él dice, yo he venido a saludar a mi esposa, a mi novia. Y claro, y le empezaron a preguntar de esto, ¿no? Ujú. Fue para él un momento también complicado. Hablemos de los amigos perdidos, que es un tema que a mí también me es cercano, ¿no? A veces en el medio de la pasión política o periodística, uno va perdiendo amigos en el camino y siempre es doloroso. Em, ¿Tú crees que en algún momento te amistes con Carlos Raffo? Sí, por supuesto. A mí me sorprendió que él se fuera a los primeros días de una segunda vuelta, ¿no? Pero claro, estaba en un momento complicado y así lo entiendo. Pero yo después he hablado con él, ya cuando él tuvo su proceso, y por supuesto que lo llamé a saludarlo y a solidarizarme. Pero también se han marcado rumbos diferentes, ¿no? Él en esta campaña electoral estuvo al lado de Nano, ¿no? Sí, claro. Que Me tuvo un pareció, poco menos suerte que tú. pero me pareció interesante porque tenía propuestas novedosas. Y ese es Carlos, es un hombre creativo que siempre se lanza a hacer algo diferente. Y que seguramente votará por ti, ¿no? Ojalá, Yo sospecho que sí. ojalá. También ha habido colaboradores que en su momento fueron de gran importancia y no sé hasta qué punto tú mantienes relación con ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestra común amiga Marta Hildebrandt, que pues tuvo que poner el pecho en el momento más Sí. grave, al igual que tú, siendo presidenta del Congreso, cuando tu padre se fue. ¿Mantienes una comunicación? ¿La visitas de vez en cuando? ¿Le mandas una flor? Sí, excepto en esta campaña. En esta campaña, durante estos 6 meses ha sido muy difícil. No he tenido tiempo ni siquiera para mi propia familia. Pero antes de la campaña, sí, la he ido a visitar. A veces vamos un grupo de mujeres, ¿no? Del partido a saludarla, a tomarnos un café. He hablado con ella por teléfono. Cuando estuvo en la clínica internada fui también, conversé con su hija. Es una mujer admirable, de una inteligencia, de una disciplina y un temple y un coraje muy grande. Porque tuvo que pasar digamos que, las de Caín, ¿no? En ese momento, en el año 2000. Sí, pero ella es una mujer que sabe ir contra la corriente. Y le encanta además, ¿no? Y ella dice que es una mujer políticamente incorrecta. Y ella siempre dice lo que piensa. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer y admirar en Marta Hildebrandt. ¿Qué piensas cuando adversarios como Mecha Arauz salen a hacer declaraciones cuestionando tu calidad como hija o como mamá? A mí me llama la atención que personas como ella, y del otro equipo, que me apoyaron abiertamente en el 2011, y lo cual agradezco, hayan salido a criticar actitudes que no conocen, ¿no? Y yo tengo que lamentarlo, ¿no? Y te vuelvo a repetir, Beto, todo esto es parte de una campaña y parte de una guerra sucia. Y acabada la campaña van a tener que darse la mano, aunque no quieran. Bueno, primero está el Perú, y así tendrá que ser. ¿Y será posible eso? Dejar, digamos, de poner los odios, las facturas pendientes, o en algunos casos el agravio ha sido tan duro que es difícil. Va a tomar mucho tiempo, ¿no? Los agravios, los insultos han sido de calibres muy grandes, pero yo creo que tenemos que deponer esto, dejar de lado todas estas heridas y en algunos casos vamos a lograr consensos. Yo de eso estoy convencida, porque lo he vivido en este Congreso también, en la que ha habido consenso para elegir a Luis Iberico, un gran crítico del fujimorismo, y primero estaba la consolidación y la gobernabilidad de nuestro país, y esa fue nuestra prioridad, y por eso dijimos vamos a votar por él.
Como hemos también coincidido con el gobierno, por ejemplo, en votar a favor de la consulta previa. Una de las primeras normas en el año 2012, y a pesar de ser oposición, nosotros votamos junto con ellos. Ujú. Cuando se refieren a tu juventud como Una una debilidad. debilidad, Sí. un hándicap o un demérito, Ujú. uno se pone a pensar, por ejemplo, en qué haría Keiko Fujimori en situaciones límite. Por ejemplo, en una posibilidad de conflicto exterior. Ujú. Por ejemplo, en una situación de la gravedad de la que tuvo que enfrentar tu padre en la residencia del embajador japonés, donde su propia mamá estaba como rehén. Ujú. ¿Te imaginas? ¿Te has puesto a pensar en situaciones así y qué podrías llegar a hacer en ese límite? He vivido situaciones bastante complejas durante mi vida y sí sé que en un momento de crisis lo primero que hay que hacer es mantener la calma y la prudencia. Segundo, recoger toda la información de todos lados. Y tercero, una vez que se toma una decisión, seguir para adelante. Pero develar un motín o una crisis de rehenes con tu familia adentro, Es una ¿te situación imaginas muy lo que puede ser? difícil. Eh, Espero que eso no vuelva No, a claro que no, suceder, tocamos ¿no? madera, Así es. pero tu esposo, tu madre, tus hijas están de por medio. ¿Cómo deponer eso para pensar en el país? Cuando uno está en política, uno tiene que entender que primero están las decisiones del Estado, segundo las decisiones de gobierno y tercero las decisiones político-partidarias o personales. Y con esa prioridad es que uno toma las decisiones. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. No se vayan, están de- Vamos a aprovechar los últimos minutos para hablar, por ejemplo, de la regularidad con que visitas a tu papá. ¿La campaña también te ha alejado un poco de él? Sí, eh, de ambos, ¿no? De mi papá y de mi mamá. Normalmente visito a mi padre una vez a la semana, los domingos. Es un domingo de familia, lo que tratamos de hacer, almorzar con mi papá y en la noche cenar con mi mamá. Y ahora en esta campaña, en estos 6 meses, lo he visto 2 veces. ¿Sí? Pero En tengo, todo el año. sí, pero tengo mis representantes, ¿no? Kiara y Kaori, ellas van con Ujú. Mark y sé por ellos que está bien, está estable. Y él se alegra, creo que él se alegra más de ver a sus nietos que ver a Que a sus ti. hijos, ¿no? Sí. Eso pasa con los abuelos, ¿no? Sí, sí. Él disfruta mucho de estar con ellas. Mi padre ha tomado clases de pintura durante todos estos años. Entonces, cuando mis hijas van, ellos pintan juntos y tienen unos libros muy lindos, cómo han ido evolucionando durante todos estos años. Y pintan muy lindo mis hijas, gracias a él. Entiendo que tú también alguna vez te dedicaste a eso, ¿no? Sí, bueno, mi mamá también. O sea, en mi ¿Subastaste familia un cuadro una vez? participé en un evento de recaudación de fondos donde Ujú. invitaron a políticos a a pintar con pintores famosos. Y yo tuve el honor de pintar con Carlos Revilla. Oh, wow. Sí, así es que hicimos un cuadro muy bonito. Se subastó, eh, un empresario lo compró y después, una semana después, me lo envió, me lo Ah, regaló. lo compró y te lo regaló. Sí, entonces ayudó a la fundación que Ujú. estaba organizando todo esto y tuvo el gesto de regalármelo. Lo tengo acá en la entrada de la oficina. ¿Cuánto te hizo madurar o crecer o no sé si volverte tía antes de tiempo el hecho de tener que ser primera dama y de partir con señoras que podían ser tus mamás o tus abuelas? Entiendo Sí, que hasta con la reina de Inglaterra tuviste que almorzar una vez. sí. Sí, fue digamos, un curso acelerado de protocolo, de conversar con personas mayores, pero también una oportunidad de aprender, de escuchar historias de personas
o personalidades, ¿no? Muy famosas. Cuéntame alguna que te haya impresionado particularmente. Creo que conocer a Hillary Clinton. Recuerdo que en el año creo que 97 participamos en la muestra de una momia en un museo en Washington y estaba también mi hermana Sachi y mi padre. Entonces ella nos saludó y un año y medio después, cuando la vi en otro evento, me dijo, Keiko, ¿y cómo está su hermana? Me sorprendió esa memoria de la señora Clinton. Y es una mujer que además cuando ella habla y se dirige al público, siempre tiene esa capacidad de poner ejemplos, ¿no? Poner nombres. Y eso es algo que yo he tratado de imitar. Y en mis discursos también hablo de los sitios, los distritos, los centros poblados o de las personas que he conocido. Sí. ¿Es correcto decir que has estado 10 años en campaña? 10 años haciendo política y recorriendo nuestro país. Sí. ¿Viajando todos los fines de semana? En la época no electoral viajaba 2 o 3 veces al mes. Sí. O sea que son, digamos, 10 años de buses, de dormir en donde caiga la noche prácticamente. Sí. Y puede llegar a ser extenuante eso, ¿no? Físicamente puede ser a veces agotador, sobre todo por el tema de las trochas, ¿no? Viajar pues 4 o 5 horas en un carro incómodo, a veces físicamente uno se agota. Pero tiene su encanto también, ¿ah? A mí me encanta la aventura. Y he tratado, como te contaba en el bloque anterior, cuando coincidía con fines de semana o había semana de vacaciones de mis hijas, he tratado de que ellas también viajen conmigo. ¿Cuánto importa en tu vida la religión? Porque me das la impresión de ser una persona muy religiosa. Te he visto con los pastores evangélicos y no sé si es bueno o malo que un político o un gobernante, si es que llegas a serlo, comparta su creencia personal como algo, digamos, abierto para todos. Tú eres católica. Soy católica, sí. No soy cristiana, pero tengo buena relación. ¿Cómo no cristiana? Católica no cristiana no se puede. No, lo que pasa es que los evangélicos, por ejemplo, sí, los mormones, los adventistas, todos ellos son cristianos. Yo soy católica. Soy practicante, sí, pero tampoco es que todos los fines de semana vaya a la iglesia. Pero sí suelo rezar por las noches, agradecer a Dios por tantas bendiciones que he recibido en mi vida, agradecer por la salud de mis hijas. Si es que tengo la oportunidad de entrar a alguna iglesia, siempre lo hago. Por ejemplo, cuando estuve en Otusco, he estado en Otusco 3 veces, he entrado a saludar a la Virgencita de la Puerta. Pero para mí, como política, mis principios católicos servirán para regir en el sentido moral de tomar bien las decisiones. Pero sé también respetar a quienes discrepan de mí, a quienes tienen otras creencias, a las minorías. Tenemos que ser muy respetuosos y fomentar este diálogo entre todos los peruanos. ¿Debemos seguir los peruanos dándole dinero a la Iglesia Católica? Yo en lo personal pienso que sí. Hay un convenio, el concordato. Claro, eso es lo que dice el convenio, pero sí, digamos, fuera de las leyes, ¿cuál es tu opinión de libre pensadora? Yo pienso que la Iglesia Católica, que representa al 75 u 80% de los peruanos, ellos hacen una labor pastoral y no es mucho el dinero. Entonces yo sí creo que tenemos que seguir respetando este concordato. Pero también ser equitativo. Las iglesias, digamos, se sienten postergadas, ¿no? Sí, debemos ser equitativos y poder tener la posibilidad de darles a ellos también estos beneficios tributarios de la que la Iglesia Católica goza. Pero hay innumerables iglesias, ¿no? Sí. Hay una ley de igualdad religiosa en la que
está todavía pendiente el mejoramiento del reglamento y será entonces fundamental terminar de hacer este reglamento justamente para saber cuáles son las iglesias cristianas a las que el Estado puede, digamos, apoyar a través de estos incentivos tributarios, beneficios tributarios. Te he preguntado por las personas de tu confianza y no te he preguntado por Pierre Figari, que está tomándonos una foto en este momento y que es la persona que ha estado a tu lado en los debates. Ajá. Cuéntame cómo se hicieron amigos, cómo lo conocí. Cómo así llegó a estar a tu lado. Sí, en el año 2007, que hubo el terremoto en Pisco, hicimos una campaña de pedir donaciones para llevarlos a damnificados y recibimos muchísimas donaciones. Yo tenía 5 meses de embarazo y entonces lo más importante cuando hay un desastre natural es llevar la ayuda inmediata. Y le pedí a los diferentes despachos que pudieran colaborar, los otros congresistas en ese entonces, con algunas personas que quieran hacer trabajo voluntario de llevar las donaciones a la región de Ica. Pierre trabajaba en el despacho Cecilia Chacón y él estuvo acompañándome en varias de las visitas. Y ahí pude ver sobre todo la calidad humana de Pierre. Él siempre era muy respetuoso, se acercaba a la gente. Hicimos entregas los fines de semana, sobre todo, hasta las 11 y 12 de la noche. Y él siempre estaba con una sonrisa. Esa actitud a mí me gustó mucho. ¿Entonces se lo quitaste a Cecilia? Sí. Le dije, Cecilia, quiero que Pierre trabaje conmigo. Porque más allá de... Él no tenía ninguna experiencia política, pero esos gestos que él tuvo con la gente damnificada me gustó mucho. ¿Cecilia Chacón es una de tus mejores amigas? Es una gran amiga, sí. Ella además es militante fundadora de Fuerza Popular. Creo que el haber tenido momentos difíciles, al ser hijas de, ¿no? Nos unió mucho y hemos compartido momentos en la adversidad y en momentos de alegría también. ¿Cuál debería ser la relación de Keiko si llega a la presidencia con los medios de comunicación que han sido más duros con ella? De mucho respeto, con todos. La relación entre un periodista y un político debe ser la sospecha, dicen algunos. Y tiene que mantenerse a la distancia, ¿no? No se pueden ser amigos. No. Se puede ser cordial, pero yo entiendo que tu labor como periodista es averiguar todo. Y creo que es importante. Los periodistas en nuestro país, sobre todo, realizan una labor fiscalizadora que complementa el trabajo de las instituciones, que no necesariamente debería ser así, ¿no? Pero muchas de las denuncias que hemos encontrado en nuestro país no la ha encontrado la Contraloría, no la ha encontrado la Fiscalía, la han encontrado los medios de comunicación. Y yo creo que eso es algo que debemos de fomentar. Esta conversación ha terminado. ¿Hay algo más que quieras decirle a nuestros televidentes? Agradecerte, Beto, por esta oportunidad, agradecer a los peruanos por todas las muestras de cariño que he recibido durante todos estos años, decirle que aspiro a ser presidenta del Perú para estar al frente y solucionar los problemas, pero estar al lado de ustedes también para poder acompañarlos en este crecimiento. Soy mujer, soy madre, tengo 41 años y quiero trabajar por un cambio en mi país. Muchas gracias, Keiko. Gracias. Y antes de terminar, amigos, solamente quería decirles que esta misma entrevista, con estos mismos temas y con este mismo tono, hubiéramos querido hacerla también al candidato Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, teníamos una cita que nos fue concedida gentilmente por Martín Vizcarra el último miércoles, pero incomprensiblemente esta cita se canceló, así que solamente hemos podido entrevistar a la candidata Fujimori. Para quienes se pregunten por qué solamente a ella, ahí la respuesta. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Chao.